Bienvenidos. Aquí inicia Codema Hoy, un magazine desde el cual le contamos a Colombia los propósitos de bienestar y prosperidad común que identifican al cooperativismo y la economía solidaria, las buenas prácticas empresariales y las formas de experimentar y expresar la solidaridad. Educamos y comunicamos para la asociatividad, la ayuda mutua y la cooperación. Solidario saludo para nuestra comunidad codemada y la bienvenida para los amigos que reciben esta señal de La Voz de Bogotá. Hoy estaremos acompañados en esta mesa de trabajo por el profesor Miguel Ángel Pardo, director de comunicaciones de FECODE y miembro de su junta directiva. Nos convoca ese acto legislativo que ha sido aprobado en esta semana en el Senado de la República en relación con el Sistema General de Participación, una reforma que según los entendidos confluye alrededor de muchas necesidades que se están debatiendo en el país, y en el tema de educación pues nos vamos a centrar en ese sector en particular. Muy buenos días y bienvenidos. Un saludo para todos nuestros oyentes en esta mañana de domingo, darle la bienvenida al compañero Miguel Ángel Pardo, que nos va a ilustrar sobre el Sistema General de Participaciones, una lucha que FECODE viene dando desde hace muchos años y bueno, que hemos avanzado en consensuar con el gobierno y con el Senado. Feliz domingo y arrancamos. Profesor Miguel Ángel, ese trabajo que ustedes han venido haciendo desde FECODE con aprobación de muchos de los textos que ustedes querían que se incorporaran, háblenos cómo ha sido ese trabajo y qué fue lo que se aprobó allí en el Senado, que ahora va para Cámara de Representantes a debates también. Un saludo vital, fraternal y pedagógico, y aquí solidario a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos escucha a esta hora del día, a ti Esperanza, Alberto, Melba, el equipo técnico Dairo, y pues aquí presente como siempre en estas grandes reformas que estamos haciendo en este momento. Yo creo que toda la discusión, todo lo que se está impulsando por parte de la Federación, por parte de la CUT, por parte del movimiento social, se denomina restitución de derechos. Es un gran movimiento en la cual estamos, es en la tarea de la restitución de derechos. Aquí no hay sino que plantearse en cada asunto este punto. Y en eso estamos también en materia de restituir una financiación estatal y adecuada para que se materialicen los derechos, en este caso a la salud, al agua potable, al saneamiento básico y a educación, a través de la reforma al Sistema General de Participaciones. Entonces, en el 2001 estaba claro, según la Constitución del 91, el artículo 356 y 357, en este último, que el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación se destinaban a atender en las entidades territoriales, los más de 1.103 municipios, 32 departamentos, el distrito capital, los demás distritos, territorios indígenas, los derechos que acabo de mencionar, es decir, salud, agua potable, saneamiento básico y educación, 46.5%. Con el congelamiento parcial de esos dos artículos que se aprueba en la regresivo acto legislativo del 2001, hoy estamos ya no en 46.5%, estamos hoy en 22.2% de los ingresos corrientes de la nación, lo que en recursos en plata blanca significa que entre el 2002 y el 2023 hemos dejado de recibir 572 billones de pesos con B larga, que es el equivalente a más de 30 reformas tributarias, y en el caso de educación hemos dejado de recibir 315 billones de pesos en este lapso. Pues de no hacerse la reforma, el cálculo es que en el 2028 tendremos una crisis para el sistema educativo en particular, si no se retorna progresivamente, que es el planteamiento nuestro, por medio de una reforma constitucional, retornar progresivamente, digamos, a restituir lo que la Constitución del 91, que fue suspendido en el 2001, tenía, que era el 46.5, para acercarnos para el efecto. Entonces, digamos, ese es como el planteamiento inicial, ¿no? Sí, y anotar allí también para
que nuestros oyentes se metan en esta discusión, porque esto nos toca a todos. Esa distribución de ese recurso nacional en tan bajo porcentaje como usted mencionaba, actualmente el 22.2%, significa más atraso para las regiones, totalmente cortado cualquier posibilidad de desarrollo. Esa es la discusión de fondo. Es decir, es que esto tiene efectos. ¿Qué efectos ha tenido en educación, por ejemplo? Pues el efecto de no tener 3 grados de preescolar. Nosotros hoy tenemos en la cobertura, eso que se dice que ya la cobertura nosotros la logramos, eso no es cierto. Nosotros tenemos solo el 13% de chicos en prejardín y jardín en el país, en el siglo XXI. 13%, mi apreciada Esperanza. Y en el caso de educación media, la cobertura neta es del 53%, o sea, tenemos el 47% de los chicos en edad escolar por fuera del sistema educativo. Sin decir que la educación media no es la que dice la ley, que es la que tiene que haber educación media especializada, académica o técnica, y además se han abandonado completamente las instituciones técnicas y diversificadas, se ha debilitado las escuelas normales, y un hecho completamente atentatorio. No hay maestros y maestras para los niños y niñas en las diferentes áreas: educación física, artística, tecnología, segunda lengua, orientación escolar, en preescolar y primaria. Es decir, solo hasta cuando tú tienes 11 años o sexto grado vas a tener el derecho de tener los maestros en todas las áreas. Es una agresión contra el proyecto y todo lo que se desató en materia de parámetros, mínimo 40 estudiantes, mínimo, entonces ahí pueden haber 50 en un aula, o que en las áreas rurales para que abran un curso de preescolar tengas que tener 20. Dime tú, en una de las veredas de aquí nomás del Sumapaz, si hay 20 para abrir un preescolar. Si aplicáramos así los parámetros, realmente no habría cómo. Entonces, todas estas cosas. Y en materia del magisterio, ¿qué le costó? El estatuto docente. Es decir, para ahorrar, es que uno dice, ¿dónde se ahorran 315 billones? Pues ahí hay ejemplos, pero el otro ejemplo es que dijeron, no más estatuto docente 2277, hay que suprimirlo. Y lo entraron en proceso de marchitamiento, que fue lo que pasó con la expedición del 1278, que fue impuesto después de 37 días de batalla. Estuvimos en unas peleas en las calles, pero pues nos impusieron esa norma. Entonces, digamos, los efectos han sido, pero y muy grave, ¿no? Porque es que nosotros llevamos más de 20 años con el estatuto docente, los maestros antiguos, llamémoslo así, vinculados antes del 2003, con el estatuto congelado. No ascendemos. Por más que estudiemos, por más que queramos, no ascendemos porque pertenecemos al escalafón 2277. Esa es una de las pérdidas más grandes que ha tenido el magisterio y el atropello más grande que ha cometido el gobierno de este país con los maestros de Colombia. Podrá ser premio Nobel, pero no pasará de la categoría 14. Entonces yo estoy congelado, a pesar de mis publicaciones, etcétera, estoy congelado desde el 2012 en adelante, y el 1278 dijo, ganarás 8, 9, 10 millones, pero nunca habrá ascensos. Ahorita por la lucha de FECODE logramos por fin que hubiera un movimiento, digamos, bastante grande en materia de ascensos, ¿sí? Pero lo cierto es que lo que estaba concebido es que no hubiera ascensos. Y esa fue una de las partes centrales que llevaron a que el gobierno le echara mano al 2277 y lo pusiera en condición de marchitamiento, como se dice. Es un atentado contra el carácter profesional de la docencia. Para ahorrarse recursos, decir que no se requieren maestros y profesionales que para atender a los niños y niñas jóvenes en condiciones de discapacidad, y no puede haber concurso, no, que el maestro de aula o el maestro de primaria, el maestro de historia atienda a los niños, a 40 chicos, y atienda el de síndrome de Down y el de autista, y para atenderlos se bandee con un cursito de formación de una semana. Esto es una agresión al carácter profesional de la docencia, un atentado contra el desarrollo del conocimiento humano,
que ha dicho que hay unas profesiones para atender unas poblaciones y entonces dicen que no se requieren y que la igualdad consiste en incorporar la labor regular. Eso nomás para decir que cualquiera podía formar a los maestros de preescolar o que cualquiera puede orientar, entonces necesitan orientadores, o que etcétera. Es decir, desconocer el carácter profesional de la docencia, y lo otro es debilitar la función social de la escuela. Decir que una caja de compensación puede reemplazar la escuela. Están escuchando Codema Hoy. Gracias por su sintonía. Seis décadas de experiencia, liderazgo, vocación de servicio y fidelidad con los principios cooperativos, viviendo el espíritu de la solidaridad, abrazando el presente de asociados, familias y comunidades para seguir construyendo entre todos un futuro sostenible. Codema, empresa líder del sector cooperativo y patrimonio de los educadores colombianos. Vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria y afiliada a Fogacop. El Departamento de Desarrollo Social está invitando a sus caminatas para este mes de noviembre. Hay una ecocaminata para pensionados el miércoles 13 de noviembre, caminata en Sasaima y descanso en el Club La Isla. Igualmente, para los maestros activos está programada para el domingo 17 de noviembre la caminata ecológica, corredor turístico Quebrada La Platea Tabio. Mayores informes en el Departamento de Desarrollo Social en las extensiones 1229, 1230 y 1214. El Convenio en Salud Codema Clínica del Seno adelanta esta campaña de prevención contra el cáncer de colon. El cáncer de colon es una enfermedad muy silenciosa. Los síntomas más frecuentes asociados al cáncer de colon son la pérdida de peso inexplicable, salida de material fecal oscuro, es decir, la deposición negra, el cambio en el tamaño del bolo fecal, si se la adelgaza, o presenta sangrado al hacer deposición, o dura mucho tiempo sin hacer deposición, ha tenido un cambio importante en su hábito intestinal, ha tenido usted alguna alteración de diarrea y estreñimiento en episodios durante más de 3 meses, debe asistir a la clínica del seno para que le realicen una colonoscopia, que es el examen ideal para diagnosticar dicho cáncer. Es un examen de muy fácil manejo y con el cual se puede hacer un diagnóstico muy a tiempo. Este examen se puede hacer bajo sedación para que no tenga usted ninguna incomodidad. El diagnóstico temprano de cáncer de colon probablemente salve su vida. Usted ha hablado de restitución de derechos. Se está hablando de restitución de derechos para los educadores y para la educación en particular. Pero esos debates que ustedes han venido teniendo, esas mesas de trabajo con el Senado y que ahora seguirán en la Cámara, ¿hacia dónde apuntan? ¿Qué es lo que ustedes están en este momento proponiendo en esas discusiones? Son dos partes. Una parte es lo que tiene que ser el acto legislativo, que debe ser aprobado, y después del acto legislativo es la ley que lo reglamente. Nosotros, juiciosamente, después de 36 sesiones de la Comisión de Alto Nivel del Sistema General de Participaciones Educación, tenemos absolutamente claro qué hacer con la restitución de los recursos que progresivamente deben llegar a 46.5% entre el 2027 y el 2037. Para nosotros es absolutamente clave. Por ejemplo, la canasta per cápita de un estudiante promedio, es promedio porque las rurales son diferentes a las urbanas, es de 6 millones, y nosotros proponemos pasar a una canasta per cápita de 14.2 millones. Esa canasta implica para nosotros 4 grandes aspectos en los que nos pusimos de acuerdo. El tema de talento humano en general se le conoce así desde el punto de vista de la economía, entonces todo lo que es dignificación de los estamentos, estudiantes, maestros, etcétera. El tema de los ambientes de aprendizaje, el tema por supuesto de la administración. Y para eso pues hemos dicho que hay que cerrar por lo menos unas 6 o 7 brechas en este momento.
y esa es la destinación para los recursos. Una es la universalización plena del derecho desde los 3 grados de preescolar a la educación media, pero allí debemos entender que hoy tenemos solamente una parte en transición y prácticamente, como dije antes, el 13% en prejardín y jardín. Es pasar a la universalización, es que significa que los niños de 3 y 4 y 5 años tengan el acceso garantizado. Lo mismo el 10º y el 11, pero que adicionalmente de la cobertura que falta, más o menos 47% de cobertura neta, estén las condiciones que dice la ley 115 y que dice el artículo 208 de la ley, que deben protegerse los institutos técnicos y diversificados. Pero el asunto que está por fuera de todo es la educación inclusiva. La educación de jóvenes, adultos que es un derecho fundamentalmente para la juventud trabajadora, fue pulverizada, debilitada al máximo. Y entonces para nosotros toda esta universalización es absolutamente central. Lo segundo es el tema de eso es lo que llama cerrar brechas, cerrar desigualdades. Es lo segundo, el tema de la educación rural, que para nosotros es prioridad en todo este proceso. Lo tercero, todo el tema de la infraestructura. El cálculo nuestro en esos estudios es que entre lo que hay que reconstruir y lo que hay que construir en todo ese lapso, se van a requerir 100 billones de pesos para actualizar la infraestructura. El otro tema es el de la modificación de parámetros. El número de estudiantes por aula, el número de estudiantes por docente directivo, por docente orientador, por trabajadores, porque los trabajadores administrativos deben atender, y sobre todo lo que hemos dicho, el número de maestros y maestras en las diferentes áreas en preescolar y primaria. Es decir, esto no puede continuar en el siglo XXI. Yo necesito, las maestras son todas de primaria, yo me quito el sombrero, son maestras especializadas con maestría, etcétera, pero el mundo requiere que el chico tenga un maestro de educación física, un maestro de artes, un maestro, etcétera. Y miren todo lo que significa eso. Tanto briegan con el tema de las pruebas, a ver, y dicen que matemática estamos abajo. Y aquí lo he dicho varias veces. Hace más de 40 años las universidades alemanas dijeron, para que usted tenga un buen matemático tiene que tener maestro de música desde preescolar. Digamos que el tema de los parámetros, el tema de jornada escolar, especialmente jornada única en condiciones, y el tema de la conectividad, y el tema propiamente dicho de la canasta educativa. Es decir, es para cerrar 7 brechas, pero para que tengamos esa posibilidad, ¿sí?, hay que aprobar primero el acto legislativo, porque el acto legislativo es la que restituye los recursos, y con los recursos viene la reglamentación, y ahí es donde va a haber un pulso tenaz. Digamos que con todo lo difícil que ha sido el acto legislativo, este proyecto de acto legislativo, nunca antes habíamos llegado a este debate, ¿sí? Lo más difícil que va a haber es el tema de la reglamentación. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, la nación debe fortalecer esos derechos en las regiones, pero debe girar con destinaciones claras. Y no, como dicen algunos defensores a nombre de una falsa autonomía, es que nos entreguen los recursos y las brechas que cerremos no sean sectoriales, sino territoriales. Entonces las sectoriales están definidas: salud, agua potable y saneamiento básico. Si se dan solamente primero las territoriales, nos dicen, llega el alcalde y gobernador en el marco de la autonomía y dice, aquí lo que hay que cerrar es la brecha de las 4G. Ya lo han planteado en las discusiones del Senado. Y entonces nosotros decimos, ojo, que la plata no es para ese efecto. A eso iba mi siguiente pregunta. En ese porcentaje que el gobierno entrega en el actual sistema de participaciones, ¿hay algún porcentaje que esté identificado para el tema educativo? Y con la propuesta ahora que está en el 39.5, ¿hasta dónde subiría ese porcentaje para saber si esos recursos los están discutiendo ya o sería objeto de la reglamentación? Bueno, que entonces menciona? mire, yo creo que el país se puso en modo reforma al SGP, y eso implicó que, como nos pusimos de acuerdo, la Federación de Departamentos, la Federación de Municipios, la Asociación de Alcaldes de Capitales, que es la más dura, digo yo, las intermedias, los ponentes de la Cámara y del Senado, a instancias del Ministerio del Interior, con el apoyo del Ministerio de Salud, Vivienda y el Ministerio de Educación y FECODE, nos pusimos de acuerdo en un texto que se llevó a votación en el 5º debate, porque teníamos muchas diferencias antes. ¿Por qué tuvimos que proceder a un acuerdo de un proyecto de acto legislativo por iniciativa parlamentaria si lo que debería haber era un proyecto
de iniciativa gubernamental, que era lo inicial. Podemos decirlo con claridad, porque Hacienda dijo que no había condiciones para la reforma. Y nos tocó a FECODE movernos en un escenario más complicado, pero llegar a un acuerdo en el quinto debate. Cuando el quinto debate aprobó por mayoría Comisión Primera Constitución del Senado, entonces ahí sí vinieron las reacciones diciendo, eso como que tiene vida, y con FECODE metida, eso va a ser un asunto nacional. Entonces es cuando desafortunadamente tenemos fuego amigo y fuego adversario. Y esto lo digo porque lo hemos publicado. El fuego adversario es el que sale en FEDesarrollo, ANIF y otras entidades de estas salen con la decisión de decir es que una reforma de esas, en cualquier porcentaje, va a descarrilar el país. Y desafortunadamente en eso les da base el concepto del Departamento Nacional de Planeación, que por supuesto nosotros no lo esperábamos, además porque con el DNP habíamos iniciado un proceso de conversaciones que se suspendió, y cuando fue que fuimos notificados con un concepto adverso, digamos, en el caso de los argumentos del DNP y el Ministerio de Hacienda era por responsabilidad fiscal, pero la otra es claramente una posición neoliberal, aunque parezcan y coincidan en un momento dado. Bueno, como esto se puso tan agudo, pues nosotros FECODE le tuvo que pedir al gobierno, unifíquese. Bueno, el gobierno se unificó, pero hizo concesiones para poder lograr el asunto. Y en el sexto debate, que fue precedido de toda esta campaña de medios de los exministros, 27 ministros de Hacienda diciendo vamos para el abismo, pues en todo caso eso impactó las bancadas, eso no tiene por qué negarse. El gobierno se puso de acuerdo y entonces el gobierno hizo modificaciones, pero dio la orientación y tomó posición. Entonces, ¿la posición cuál es? La posición es que debe haber reforma al SGP. Entonces planteó, no es 46.5%, sino 39.5%, pero lo que más interesa, señor, es que fue derrotada una posición. Y la posición que fue derrotada fue la posición de que no podía haber reforma al sistema de participaciones. Ganó la posición de que debe haber reforma al SGP. Hay modificaciones que no nos gustan, ¿sí? Pero estamos en la batalla, es decir, vamos para el séptimo y el octavo debate, tenemos un cronograma de movilización de los maestros y maestras en cuanto a opinión, foros, etcétera, con la comunidad, con los líderes y lideresas sociales de salud, agua potable, saneamiento básico y educación en todos los territorios, con la bancada de la alternativa con la cual ya nos reunimos y nos volvemos a reunir el próximo martes, con los mismos ministros y ponentes para buscar y modificar, para restituir cambios. Hace una semana no había reforma constitucional, eso es lo que le quiero decir al país, no había. Profesor Miguel Ángel, el tiempo se va agotando, pero hay algo que quiero que usted explique y retome. Hablaba de la necesidad de que el gobierno unificara criterios en relación con las discusiones. Dentro del magisterio también es necesario unificar criterios para poder avanzar. Sí, claro, por supuesto, pero digamos que todo este procedimiento se ha sido avalado por el Comité Ejecutivo de FECODE. Estamos a cargo de una comisión del Comité Ejecutivo, que es la Comisión de Política Educativa y Financiación, en la cual pues yo hago parte. Hay más 5 compañeros y compañeras más. Pero digamos que todo esto se ha sido informado y cada paso se ha sido consultado con el Comité Ejecutivo de la Federación. Por supuesto, habrán diferentes posiciones, pero la posición institucional de la Federación es que se han hecho las cosas bien en el marco y contexto del que estamos. Porque si uno hace un análisis sin este contexto, pues obviamente habrán muchas más dudas. Lo que viene ahorita son 2 partes de la batalla. Lograr que haya reforma constitucional en la segunda semana de diciembre. Si no hay, ya no hay nada. Es decir, el otro año empiezan las preelecciones y se acabó. Es decir, esta es la oportunidad. ¿Qué vamos a hacer desde el séptimo y al octavo debate? Pues vamos a hacer todas estas reuniones con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Educación, con los ministros, con el presidente y con las bancadas para buscar que aspectos centrales que fueron cambiados pues se vuelvan a restituir. Pero la discusión más importante, mi apreciada, es el destino. Y nosotros queremos asegurar que el destino vaya asegurado. Es decir, para lo sectorial, va para las regiones,
Y esa es una discusión que queremos reforzar en el texto de Cámara en los debates séptimo y octavo. Para que el margen de acción de un mandatario local no se extralimite. Eso es lo que queremos señalar. Entonces, esa es la batalla que va a haber aquí y luego en la reglamentación. Compañero Miguel, muchas gracias por haber aceptado la invitación de CODEMA hoy para tratar este tema tan importante como es el Sistema General de Participaciones. Por supuesto que tenemos más, como es el 1850 y el 3020, que están en el marco de esto también, porque esto del Sistema General nos ayuda a que ese 3020 y 1850 sea modificado, y de lo cual los maestros están muy interesados en conocer. Entonces lo esperamos para el próximo programa, tratar estos dos temas fundamentalmente, los avances en esas negociaciones. Eso significa que nos encontraremos aquí el próximo domingo muy juiciosamente para dar continuidad a estos informes que nos presenta FECODE bajo la dirección de la profesora Melba Rincón en esta mesa de trabajo, con la coordinación de Alberto Villalba, en la asistencia técnica Dairo Espinosa y Gloria Angélica Orjuela, y en la conducción y producción periodística de Esperanza Puente Santana. Les enviamos el abrazo solidario de esta mañana de domingo. Chau, chau. Les esperamos el próximo domingo de 9:30 a 10 de la mañana con la actualidad cooperativa institucional y sectorial en CODEMA Hoy. Hasta pronto.